La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, aquí de nuevo con vosotros para ofrecer un nuevo programa. De nuevo vuelve la ciencia del espíritu para abrir, debatir un tema que yo creo que puede ser muy interesante: las apariciones en los hospitales, apariciones tanto positivas como menos positivas. Algunos lo quieren llamar fantasmas en hospitales también, podría también tratarse así. Y con nosotros, como siempre, Lola Aparicio, Miquel Izarralde y Luis Arribas. Muy bienvenidos a los tres. Hola, buenas, hola, encantado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bien, según cuando nos oigan. Bueno, yo me gustaría porque, bueno, a mí un tema, y simplemente, y después lo comento, recuerdo en el 2011 que nos salió una noticia en un diario. Sí, os lo digo sí. exactamente, el diario hablando de que, bueno, que en Sudáfrica un misterioso suceso aterrorizaba a un hospital, en el hospital San Barnabas o Barnabas, no sé exactamente el anuncio. Como digo, en 2011 salía esa noticia y curiosamente está firmada por Javier Brandoli esta noticia. Curiosamente, estos hechos se repitieron durante varios meses en el turno de noche. Por lo visto intentaban abrir puertas, pegaban hacia las puertas, intentaban forcejearlas, a los enfermeros le quitaban el aparataje, a los médicos de guardia también le ocurrían cosas similares. Pero, Sí. cosa curiosa es que más de 10 años antes, algo así había pasado en el hospital de aquí de Málaga, en el hospital Carlos Haya. Sí. Uno de los que le pasó fue a mí, precisamente, después contaré la historia. No fui el único Sí, que en uno de los programas contaste el caso, efectivamente, ¿no? pero no fui el único que le pasó. De hecho, esa habitación ya comentaremos durante el programa. Y por eso queremos hablar de también, y yo creo que en esos lugares, hospitales, centros sanitarios de todo tipo, ocurren circunstancias. Y bueno, por ejemplo, podríamos empezar por Lola. Lola, ¿tú qué opinas de una primera rueda? ¿Qué opinas de estos temas? Ángeles, seres, fantasmas, cada uno los nombra de un título, a fin de cuentas apariciones etéreas o incluso físicas, pero quizá no de este mundo, en hospitales y centros sanitarios, ¿no? Y además hay muchos casos recogidos y, en fin, de personal sanitario, de personal no sanitario, de pacientes que han estado, en fin, pues pasando allí un tiempo debido a su enfermedad o familiares. Parece que estos sitios hay como, no se sabe, habría que empezar a diferenciar en lo que es una impregnación, de lo que es un fantasma, de lo que pueda ser una de sí. lo que puede ser un espectro. Es que ahí hay una serie de circunstancias que podríamos englobar todas dentro de lo que se llama Sí. experiencias paranormales o extranormales, que no sabemos darle muy bien de explicación, pero que estarían dentro de eso, estaría lo que es una aparición, una impregnación, un fantasma, o sea que ahí habría que hacer algún, ¿verdad, Miquel? Habría que hacer son cosas muy diferentes. Sí, son cosas muy diferentes. Pues Miquel, tú quizás que yo creo que de los que estamos aquí puedes un poco matizar todos estos tipos de entidades. ¿Por qué no las matizas? Hombre, ahí yo creo que vosotros también como médicos, ¿no? Y tú que lo has vivido en primera persona, y creo que Lola también,
podéis decir muchísimas cosas, atestiguar muchísimas experiencias, pero yo sí que quisiera diferenciar, ¿no? Lo que por un lado es una aparición, que la aparición puede ser de una persona fallecida o no, puede ser si una persona está en una operación, vamos a decir, y deja su cuerpo, o una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, deja su cuerpo, o estando operando, por ejemplo, pierde mucha sangre y entra en un paro, puede salir de su cuerpo. Y las apariciones pueden ser de vivos o de muertos, o de personas que están temporalmente muertas, o que puede ser un segundo o varios segundos o diferente tiempo, ¿no? Y dentro de esas apariciones de las personas, vamos a llamarlas no vivas, puede haber que haya fantasmas, que a mí no me gusta mucho ese término, pero normalmente se les llama fantasmas, digamos, a espíritus errantes o espíritus que no han encontrado esa paz, que por lo que sea los hospitales tienen muchísima carga de este tipo de espíritus, ¿no? Dicen los cementerios, pero yo creo que los hospitales tienen muchísimo más. Y hay lo que se llama espíritus en tránsito. Personas que fallecen y es un lugar donde fallecen muchas personas, los hospitales, incluso las morgues. Muchas veces el alma, tenemos que recordar que sobre todo al principio de su muerte, incluso las primeras como 24 horas y a veces hasta 72 horas, dependiendo eso sí de cómo hayan muerto, están cerca de su cuerpo, están en torno a su cuerpo físico y de alguna manera haciendo saber a los demás que no han muerto y también dándose cuenta y percibiendo y asimilando qué es lo que les ha ocurrido. Y muchas veces si el cuerpo está en la habitación, pues va a estar ese alma, ese espíritu en tránsito cerca de ese cuerpo. Si está en la morgue, en la morgue. En esos sitios se va a notar y se va a percibir y se va a poder incluso establecer una comunicación con esas almas, ¿no? Que a mí me gusta llamarles almas, no me gusta llamarles fantasmas, pero fantasmas haría alusión a espíritus que no han encontrado la paz. Luego tenemos espíritus en tránsito, que son los que muchas veces se comunican. También aquellos espíritus que vienen a recibir a los que han muerto o a los que están muriendo. Esos espíritus también se pueden sentir y percibir y también pueden crear diferentes efectos, ¿no? Y luego estaría lo que hablábamos de la impregnación, que en algún otro programa ya lo hemos hablado, que la impregnación, al igual que el poltergeist, no es ninguna cosa externa, no es una cosa que lo crea el espíritu. Muchas personas creen cuando están sintiendo la impregnación, cuando están percibiendo la impregnación, cuando están sintiendo y haciéndose, conectándose con esa vibración, que están realmente comunicándose con un espíritu. Pero para una comunicación con el espíritu, acordaros que siempre debe de haber datos verificables de quién es el que está conversando. Y tiene que haber, como hay en una conversación, un toma y daca. Hay muchas veces información que no sabemos, que nadie sabe, ni el receptor ni el emisor del mensaje, pero que se puede corroborar, ¿no? Pero la impregnación hace alusión a una situación muchas veces dura o muchas veces difícil que ha ocurrido en ese lugar, digamos que es como un tinte energético que, como su propia palabra lo indica, impregna la sala, impregna el lugar donde esa situación ha ocurrido. Las situaciones positivas, los nacimientos, las alegrías, el compartir el amor, el hacer el amor, también dejan su impregnación. No sé si habéis oído alguna vez esa expresión de qué bonita energía tiene este sitio, ¿no? O qué energía más pesada tiene este lugar. Porque los actos que han ocurrido ahí han dejado una huella energética, un tinte energético, y a eso se le llama impregnación. Y muchas veces confundimos la impregnación y que una persona sensitiva pueda captar esa impregnación y descifrarla y poder delimitar qué es lo que ha ocurrido allí con una comunicación mediúnica. Y una comunicación mediúnica, la diferencia está en que no solo veo ni oigo ni percibo, sino que además siento en mi cuerpo, tengo emociones, tengo sensaciones, físicamente, fisiológicamente lo siento. Hay datos que el espíritu siempre va a dar, que son verificables, que nos dicen quién es el que está comunicándose, y hay datos que ninguno de los participantes en esta conversación, quiero decir los que están en el plano terrenal, conocen, y esto es una de las claves del dato mediúnico, de la comunicación mediúnica,
que van a dar datos que desconocemos, pero que después se pueden corroborar, ¿no? Y en la impregnación eso no existe. Entonces tenemos que diferenciar, por alguna manera, apariciones de personas vivas, que ya sea porque tiene una carga muy fuerte de medicación, que normalmente va con una dolencia, porque cuando el cuerpo está muy, muy, muy dolorido, para evitar ese dolor, al igual que perdemos la conciencia, el alma sale del cuerpo para desconectarse de ese dolor, para no sentir, no ser consciente de ese dolor. Entonces, podemos sentir esas almas. Podemos sentir a veces también personas que están en coma o que están con Alzheimer o que han tenido una parada temporal o una muerte temporal. También luego, por el otro lado, tenemos los que sí han fallecido, personas que acaban de morir en ese lugar, personas que están haciendo el tránsito, aquellos que vienen a buscar a los que están haciendo el tránsito, y luego los fantasmas o espíritus errantes que muchas veces tienen una sensación o una necesidad de buscar la verdad, de saber qué es lo que ha ocurrido. Y vemos esos espíritus que aparecen más confundidos, más nerviosos, con menos claridad incluso en la imagen se ve como más borrosa, menos nítida, con una vibración muchísimo más pesada y la comunicación también es diferente. Entonces vamos a saber qué tipo de vibraciones, ¿no? Y todo esto que estamos hablando se da en muchos lugares, ¿no? Se da ya lo diré, en donde se prepara el cuerpo, todo, en los sanatorios, se pueden dar en los cementerios, se pueden dar en esos lugares que hay más carga, o digamos que, aunque se dé en todos los lugares, en esos lugares que hay más carga se da de manera más exacerbada quizá, o está más a flor de piel, pero sobre todo por el tipo de trasiego de gente, el tipo de situaciones que acaecen ahí, sobre todo en los hospitales. Y también la impregnación es mucho más fuerte, ¿no? Y Lola, me imagino que habéis tenido también pacientes que atestiguan esto, pero tenemos que diferenciarlo de la comunicación mediúnica, ¿eh? No es lo mismo. Por eso hay que limpiar, airear los lugares. No, para nada. Luis, tú con tu año de experiencia, ¿qué referencia tienes de estos casos? Bueno, pues yo tengo muchas referencias porque he estado en muchos hospitales. Primero estuve en Asturias, luego en Valladolid, luego en León, en Madrid y por fin Marbella y luego Málaga. Y he estado me parece que son 9 hospitales. Y entonces es curioso que en los 9 hospitales he oído referencias de este tipo, en todos. O sea, no, en todos siempre hay referencias de este tipo. Sí. Y como bien decíais antes, claro, es que donde se mueren las personas, donde sufren, donde pueden tener desdoblamientos o experiencias extracorpóreas, es en donde están recibiendo tratamiento y están siendo atendidos, claro. Entonces, y como bien decíais vosotros, en el cementerio ya se ha producido todo. O sea que cuando llega al cementerio, llega el cadáver y allí no tiene compañía espiritual ni mental ninguna. O sea que todo se ha quedado en el hospital. Y también tengo referencias de los hospitales, ¿cómo se llaman estos? Los antituberculosos. Los sanatorios tuberculosos. También tengo referencias del de aquí de Málaga y de uno de Granada y otro de Valladolid. Y es curioso que se refieren muchos casos, porque claro, la tuberculosis, antiguos, todos antes de los antibióticos y la estreptomicina, por supuesto, pero claro, había muertes a punta pala, claro, y entonces allí refieren cantidad, porque además eran gente joven, y entonces claro, esa muerte era una muerte muy prematura, muy violenta, muy desagradable, muy indeseada, y entonces claro, parece ser que había más facilidad de que quedara allí algún espíritu errante, algún fantasma, y refieren muchísimos casos de jóvenes, de jovencitas, de jóvenes que se aparecían en el sanatorio antituberculoso. O sea que yo tengo muchísimas experiencias, personalmente ninguna. O sea, personalmente ninguna, pero referidas muchas. A mí me gustaría decir a los oyentes que
que no le tengan miedo, ¿no? Que puede ser que el espíritu esté mucho más asustado que ellos, ¿no? Porque muchas veces si tenemos una experiencia que comentabas tú antes, Luis, extracorpórea, o estamos teniendo una experiencia fuera del cuerpo, o una experiencia cercana a la muerte, o se acaban de morir y no se están dando cuenta, o están intentando percatarse de lo que sucede, pueden deambular por los pasillos y incluso a través de las paredes, siempre cerca de donde está ese cuerpo, y no saber dónde están, no saber qué es lo que le está ocurriendo y no saber qué es lo que les sucede, y que tengan ellos más miedo que tú. Entonces, si te ocurre algo de eso, si a alguno de los oyentes les ha ocurrido, siempre decir, ¿no? Primero, de alguna manera, reconocimiento, darle reconocimiento a ese alma, decirle, te veo, te siento, te percibo, de alguna manera hacerle saber que estáis sintiendo su energía. Y después hacerle saber, pues, qué es lo que le ha ocurrido, que en realidad han fallecido, que en realidad están fuera del cuerpo y que si nos molesta o no nos agrada, pues decirle que nos deje tranquilos. Muchas veces es tan simple que no nos damos cuenta que puede ser tan simple y lo hacemos difícil. Y ellos no saben muchas veces qué es lo que les ha ocurrido o que hayan muerto. Y pueden asustarse más que nosotros. Entonces, no tenerle miedo y sí entablar una conversación y, sobre todo, darle reconocimiento y poner esas normas, ¿no? Hablabas antes de un caso de un hospital. A mí me gustaría hablar de otro caso que he podido leer en el diario El Correo, de un hospital de Sevilla. No sé si conocéis este caso. Hay muchísimos casos y seguramente los oyentes tengan cada uno el suyo. Mira, quizás hasta quieran mandárnoslo por Facebook o por email o lo que sea, pero en Sevilla, en el hospital, en el barrio de Bellavista, en el hospital de Valme, pues parece ser que una mujer que, bueno, pues que estaba atada, pues tocaba un timbre y resulta que era un espíritu, ¿no? En una de las plantas, en la quinta, había una paciente que estaba sedada y atada a la cama, ¿no? Tenían miedo los médicos pues que ella se autolesionara, entonces la mantenían con muchísima vigilancia. Todas las enfermeras de la planta estaban súper pendientes de ella y pese a estar atada, pues el timbre de la habitación, ese timbre que utilizas para llamar a la enfermera, pues sonaba. No dejaba de reclamar ayuda y asistencia a través del timbre, ¿no? Y era raro el día en el que el timbre no sonara. Y ahí estaba la paciente postrada, atada y despertando la curiosidad de todo el personal médico, de cómo es que lo hacía y tal, ¿no? El caso es que ella pues no hacía nada. Un día, pues que estaba recobrando un poco, cuando fue recobrando su lucidez, pues alguien le preguntó cómo es que ella lograba llamar al timbre, cómo lo conseguía hacer. Y la paciente lo que dijo es que no fue ella, que es Antonio, y que Antonio tocaba el timbre cuando venía a visitarle a ella para que la atendieran. Entonces el personal pensó que aquella mujer pues estaba mal de la cabeza. Y en muchas ocasiones se le oía gritar, Antonio, márchate de aquí, que eres muy pesado, déjame tranquila. Y un día el médico de guardia acudió a repetidas llamadas de aquella paciente, ¿no? Y siempre la encontraba atada y siempre le contestaba que Antonio esa noche pues estaba más revoltoso, más travesillo. Y un día, pues dominado ya por la curiosidad, el médico le preguntó, pero bueno, vamos a ver, ¿Antonio quién es? La señora pacientemente le hizo una descripción súper detallada de aquel señor que llamaba el timbre de emergencia de la habitación. Entonces describió toda la indumentaria, la voz, pudo ella hacer la voz como si fuera pues la de aquel hombre y al parecer pues hacía unos sonidos característicos de alguien al que le han practicado una traqueotomía, y con aquellos datos el médico fue a mirar todo, ¿no? Todos los pacientes atendidos en el pasado reciente en ese hospital del Valme, ¿no? Y pues resulta que ese espectral Antonio, que curiosamente llamaba a ese timbre, había estado en vida en esa misma habitación donde estaba esta señora, ¿no? Y lo pudieron mirar con papeles. Y ya lo digo que esta es una noticia en el correo digital, el correoweb.es. Bueno, y no sé de cuándo es la noticia, pero se llama, ya lo diré, sí, es del 23 de agosto del 2016, lo podéis comprobar.
Y al igual que esto hay muchísimos casos. Y esto puede pasar muchas veces. Si un espíritu muere repentinamente o el espíritu no se da cuenta que ha muerto o piensa que no es que tengan algo que hacer, pero piensan que tienen algo que hacer, algo pendiente de hacer, pues rondan a veces a la persona que han visto por última vez, a veces a los familiares que sienten que tienen que ayudar, y muchas veces, como en este caso que tocaba el timbre de esta pobre señora, que seguramente lo había tocado anteriormente, pero este caso llamó más la atención porque estaba la mujer atada y no lo podía hacer. Pues se quedan en la habitación, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros espíritus errantes, o lo que las personas llaman fantasmas. Y puede ser que simplemente no se haya dado cuenta que haya fallecido y hay que explicárselo, ¿no? Es un caso muy interesante y yo creo que cada vez más uno de los mensajes del mundo de los espíritus es precisamente eso, que cada vez se van a ir manifestando más, que cada vez van a ir buscando más contacto con las personas de este lado para que cambiemos de vibración, para que cambiemos el chip de funcionar en nuestro día a día, para que de alguna manera empecemos a actuar de manera diferente y también los vamos a ver pues en aparatos eléctricos y en televisiones y a través del internet, de la radio, manifestarse cada vez más, porque quieren que seamos conscientes de que no se marchan, ¿no? Porque si alguien me dijera, ¿cómo ha sido esta mujer capaz? Que está atada. Ya lo digo, es una noticia de un periódico, que no me lo invento yo. ¿Cómo ha sido esta mujer capaz? Eso lanzo la pregunta y también a los oyentes, de describir con detalle una persona, de describir el tipo de operación, de hacer los sonidos, que es incluso imitar la voz de este hombre, y que luego el médico haya podido comprobar que unas semanas antes ocupó esa misma habitación y que se llamaba también Antonio, ¿no? Mira, Miquel, hay un caso, o sea, en los hospitales, como tú bien dices, pues hay un gran número de almas en tránsito, como tú la has llamado, ¿no? Y entonces yo creo que dentro del tránsito hay como dos estadios. Uno, cuando falleces, primero saber que te has muerto, porque si falleces, que muchos no lo saben. Muchos no lo saben porque tú entras siendo joven, con una apendicitis, por un traumatismo, por un accidente, en fin, porque te han ocultado la verdad. Eso pasa veces, también, que lo ocultan y sufren un montón en esos casos. Exactamente. ¿Quién es el dueño de la verdad? Pues el dueño de la verdad es uno mismo. Uno debería de saber y es mi opinión, estar en el control de lo que te sucede, de lo que te van a hacer, de tu propia enfermedad, pero luego están los hijos o el marido o la esposa o quien sea que quieren protegerte ocultándote la verdad. Claro, yo creo que eso la verdad no hace bien, ¿eh? No hace bien. No hace bien, y aunque en el fondo tú sepas que te estás muriendo, pero como te hacen ver que no, pues al final estás, como tú muy bien dices, Miquel, estás confundido. Entonces, cuando tú mueres, primero tienes que saber que te has muerto. Primer punto, saber que te has muerto. Y segundo punto, una vez que sabes que te has muerto, aceptar que te has muerto. Ahí está, que eso les cuesta también, dependiendo cómo hayan muerto y tipo de conciencia que tuvieron en vida también, ¿eh? Claro, o el tipo de, o si eres joven y dejas hijos, o ves que tus familiares están llorando, o ves que has dejado cosas sin terminar, o ves que tu vida ha terminado, o crees que tu vida ha terminado muy pronto, que todavía tienes muchas cosas por hacer y no aceptas que te has muerto. Entonces, en cuanto al no aceptar que te has muerto, sí que hay casos recogidos por ejemplo, por el grupo EPTA, ¿no? Muchísimos. Blanco Soler recoge... Recoge casos de hospitales y como yo soy médico me identifico con un caso que ellos cuentan de un hospital de Madrid. Tienen siempre la delicadeza de no decir qué hospital, porque cuando uno va a un hospital va malo y va entregado, por quien ha estado en un hospital y ha sufrido cirugía. Pues si lo llego a saber, no digo el nombre de este hospital. Bueno, pero en fin, Miquel, el caso es que uno cuando entra en un hospital va entregado a lo que quieran hacerte o a lo que puedan hacerte, porque estás en manos de otras personas en ese momento, del buen saber y el buen hacer de otras personas. Tú lo que tienes que poner de tu parte, de ponerte bueno y de ir con tu actitud.
el enfermo tiene que poner su actitud y el resto dejárselo a los médicos. Bueno, pues Blanco Soler cuenta que ellos han acudido a distintos, incluso a un centro de salud de Córdoba, que eso también tiene su tela. Pero bueno, sí. En cuanto a... Además fue un centro de salud de reciente construcción, curiosamente, vamos, una especie de centro de multiespecialidades. Sí, pero Lola, acaba la historia. Y tú cuéntalo de Córdoba. Bueno, este es un hospital de Madrid en donde veían tanto pacientes, enfermeras, personal sanitario como personal transeúnte que pasaba por allí, veía a la puerta de un ascensor en el sótano una médico con su bata blanca, que cuando iban o se acercaban de repente ya no estaba allí y estaba a cualquier hora del día o de la noche. Sobre todo el personal sanitario veía allí la figura y se acercaban o parpadeaban y había desaparecido. Entonces llamaron al grupo y se personaron allí, y resulta que esta era una médico que había trabajado en el hospital, sabía que estaba muerta. Ya sé qué caso es. Sí, ¿verdad? Es un caso muy bonito. Sabía que estaba muerta, pero no aceptaba que se había muerto porque ella creía que todavía tenía muchas cosas por hacer. Sí, ayudaba en emergencias, me parece, ¿no? Exactamente, sí, y ayudaba en emergencias, pero además estaba allí en el ascensor porque ella decía que ella sabía que había muerto, pero que todavía podía seguir ayudando a la gente que moría de forma súbita o moría de forma inesperada o traumática, y estaba en las puertas del ascensor porque los que morían así solían irse para el ascensor como para salir del hospital. Anda. Y preguntarse, ¿qué hago yo aquí? Entonces ella estaba allí para explicarle a estas almas que acababan de desencarnar de que estaban muertas y de que tenían que pasar al otro lado, y le ayudaba a hacer el tránsito. Por eso esa mujer no se quería ir de allí. Qué interesante, qué bonito a su vez, ¿eh? Es verdad, sí. La verdad que sí, en estos casos se puede saber. Pero cuando morimos, muchas veces, si hemos tenido una pasión o hemos tenido un trabajo vocacional, como seguro era el caso, o hemos tenido un trabajo, una afición que no hemos podido desarrollar, eso es lo que vamos a hacer en otro lado. Sí. Bueno, cuenta Miguel Ángel, el caso de Jesús. Curiosamente, bueno, y quería contar dos casos, uno precisamente de aquí, del hospital de aquí yo digo Carlos Haya, a mí no me importa decir el sitio, porque también, quizá para aquellas personas que estén interesados en estos temas, pues también pues tienen que saber que hay lugares, también como puede ser un hospital civil o incluso seguro que en el hospital clínico surgen cosas, como digo. Había un compañero que dejó de dormir o de estar en una habitación. Sabes que cuando estás de guardia pues te asignan una habitación y para que tú tengas tus cosas, tengas como en esas 24 horas que dura la guardia, tengas tu habituallamiento. Pues bueno, pues este compañero dejó de estar en esta habitación porque en 2 ocasiones vio una estructura femenina. Él comentaba que se le apareció a las 2, 3, 4 de la madrugada, que no estaba dormido evidentemente, y curiosamente a partir de ahí jamás se quedó en esa habitación. Ya él no trabaja en el hospital, por lo cual no lo podéis localizar allí. Pero él dejó de estar allí en esa habitación, dejó en las guardias, dejó de quedarse en esa habitación y se iba a una habitación que había en la planta de enfermo, de encamado, que era mucho más ruidosa, mucho en ese aspecto mucho más peor, tenía una serie de circunstancias de que era mucho más incómoda. Como digo, este compañero vio 2 veces. Y lo de Córdoba, una de las veces que tuve ocasión de visitarla por otro motivo, me estuvieron contando que habían construido una especie de centro entre especialidad y centro de salud, un centro como aquí en Málaga puede ser el centro de alto rendimiento, el CARE, que tiene especialistas, pero también tiene centro de salud, tiene algo de radiología, pues una especie de centro así de creación reciente. Y allí se presentaba sobre todo el personal de celadores y demás, pues tenían habían visto presencia. Claro,
En este lugar, pues yo me gustaría preguntaros tanto a los tres. Este lugar no suelen haber fallecido personas porque no es un lugar de estancia hospitalaria, también un lugar de nueva creación, porque estaba creado como puede ser aquí en Málaga un hospital civil, que es un hospital pues que tiene pues ya su año y que en un momento determinado puede tener pues una historia tanto luctuosa en muchos aspectos, y han visto sus piedras muchísimas cosas, y evidentemente son centros que centros más de diagnóstico que de casi de tratamiento. Allí en esos lugares ya digo que me gustaría los tres, y el que ha hablado un poquito menos es Luis, que empezase Luis, por ejemplo. Son lugares que de nueva creación, pero se aparecen también estos tipos de seres. No sé si Luis quiere hacer algún comentario sobre esto. Bueno, yo creo que es lo mismo, porque aunque sean de nueva creación, puede haber siempre pacientes que tengan algún momento de salida anímica o fallecimientos o comas o situaciones de estas que pueden darse al poco tiempo de abrirse un centro. Entonces, yo creo que aunque sean nuevos, hombre, la verdad es que las referencias que tenemos son de muy antiguos. Por ejemplo, el caso que he leído yo en un año cero de hace muy poco, de hace un par de meses, es el de la Sierra de Alfaguara de Granada, que había un sanatorio antituberculoso y empezaron a ver fantasmas ahí todo el mundo y hasta que se cerró. Y hicieron una investigación con fotografías, y uno de los antiguos pacientes que estaba allí salió publicado incluso en el periódico Ideal de Granada, que de 80 y tantos años reconoció a una dama de blanco que salía en las fotografías fantasmales, diciendo que era la fundadora alemana del sanatorio, que claro, por lo visto sigue en el sanatorio, como lo que decíais antes, de que consideraba que no había acabado su misión. Entonces estaba todavía allí, porque a lo mejor había allí espíritus o almas que muertas muy jóvenes de tuberculosis, que no se habían ido de allí, y ella a lo mejor estaba intentando ayudarles para que hicieran el tránsito. Pero desde luego salió en la fotografía una imagen como fantasmal, pero que se vislumbraba el rostro, y este hombre que había estado ingresado allí la reconoció sin duda y dijo que era la fundadora, que se llamaba Berta Wilhelm. Y la reconoció, pero con mucha seguridad. Dijo, no, es ella. Y estamos hablando de 1920 y tantos, claro, cuando se fundó, que luego se reabrió en el 44. O sea pero que esto hay fotografías y todo. O sea, es un caso curioso, publicado en el Diario Ideal de Granada y por lo visto muy muy demostrado. Sí, ¿y por qué es que muchas de las apariciones son muchas veces niños, no? ¿No creéis que hay más apariciones de niños que de personas adultas? Y también lo que dices tú, la dama blanca, que yo no sé si es por el ropaje, claro, yo no sé si es por que es un simbolismo de la Virgen, o porque el ropaje, los camisones que hay en el hospital, ¿no? Pero no sé porque es como más habitual. Lo de los niños quizá por la luz, porque están en la luz. La luz es blanca. Claro. Puede ser que sea. Lo de los niños lo entiendo porque son, no sé, todos nos cae mejor, quiero pensar, ¿no? Y todos estamos más abiertos y más como receptivos cuando hay un niño que te viene a decir algo, que un señor mayor desdentado, ¿no? Yo pienso que bueno, no puede haber más... Por lo visto, desdentados, yo no sé si habrás visto alguno, pero dicen que todos los que se aparecen están muy bien, que están en la edad buena de 30 años o así, y que están perfectos, aunque estén cojos.
Eso es uno de los mensajes primordiales que dan, ¿no? Que normalmente tienen el aspecto que hubieran tenido en su mejor etapa en vida, Exacto. cuando ellos se sintieron mejor en vida, ya no tienen ese cuerpo, pero eligen ese para proyectarse. Imagínate el vestido que mejor te queda. Pues si van a venir a sacarte una foto, te pones el vestido que mejor te queda. Pero Claro. sí es curioso que hay muchos niños y muchas apariciones de niños. Y yo estoy llegando a la conclusión que muchas veces los niños son los que se encargan de pues bueno, ayudar a ciertas almas a hacer la transición, o son los que reciben a las almas cuando primeramente dejan el cuerpo, ¿no? Que son niños, que por eso hay más niños. Pero bueno, estoy ahí estudiándolo. Yo tengo mis dudas, porque bueno, yo creo que niños, hombres, mujeres, Sí. yo me gustaría que hablásemos de uno de los personajes que para mí hasta hace unos años era un fruto de la leyenda urbana o de la leyenda hospitalaria, pero que cuando alguien me contó de primera mano que la había visto, ni esa persona tenía mi seguridad de que bueno, de que no estaba contando ninguna historia rara, y que además él no le gusta estos temas ni mucho menos. Es la famosa mujer de negro. ¿Qué hospital no tiene mujer de negro? Cada una puede ser una monja, una mujer fallecida, es quien dice que una mujer que ha perdido un hijo, pero yo creo que no hay hospital y centro sanitario que no tenga su mujer de negro. ¿Qué opináis, Lola? De lo de la mujer de negro, pues que no sé qué parte pertenece a la leyenda urbana, porque también hay muchas, es como la mujer de la curva, ¿no? De la que te avisa que puede haber un accidente. No sé qué parte de leyenda urbana hay o qué parte hay de verdad, de cierto, de que haya mujeres de negro, porque claro, en el hospital cada vez que alguien muere, y hoy desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a mí me gustaría morir en mi cama y en mi casa. Hombre, o en una playa magnífica. Hombre, morir en mi cama y en mi casa, rodeada de los míos, tranquilamente, así es como a mí me gustaría morir, desde luego, y no en un hospital, pero hoy desgraciadamente... Pero aún te quedan muchos años, Lola? Aún no. Gracias, Miquel. Es verdad. Pero morir en un hospital, hoy normalmente se muere en un hospital. Entonces, imagina cada vez que alguien muere, pues deja a huérfanos, deja a viudos, deja a viudas, deja a gente, bueno, a hijos solos, en fin, cada vez que alguien muere deja a alguien solo. Es verdad que hoy en día la gente muere cada vez más mayor, ¿no? Y entonces, bueno, la muerte es como el ciclo natural, que es lo que toca, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que muere muy joven y siempre deja esa figura de mujer de negro, de mujer de negro, sufriente. Pero ahora que estáis hablando de lo de las mujeres, me ha recordado que el primer caso que yo leí documentado, vamos a decirlo entre comillas, de un fantasma de hospital, lo escribe y lo describe la doctora Elizabeth Kübler-Ross en su libro La Rueda de la Vida, en donde ella, que es una psiquiatra, para quien no la conozca, aunque yo creo que los que están escuchando este programa, la mayoría conocen a la persona y al personaje. Seguro, porque yo creo que le hemos nombrado como 100 veces en el programa. Quien no lo conozca, pues que investigue y lea sus libros. Y que la lea ella tiene muchos libros, pero uno de ellos es La Rueda de la Vida, donde ella cuenta su vida. Ella es una psiquiatra suiza emigrada a Estados Unidos y allí empieza a trabajar de una manera fortuita con los moribundos, con las personas que se están muriendo, que están desahuciadas, y nunca mejor dicho, literalmente desahuciadas, porque en ese momento se deja simple y llanamente al cuidado, los cuidados mínimos físicos y en fin, se pierde el interés por el cuidado psicológico que en ese momento las personas necesitan, ¿no? Saber que se están muriendo, que están haciendo un tránsito, cómo ir Eso es muy importante, ir. Muy Importante. Entonces no hemos preocupado tanto del aspecto físico, que hemos descuidado el mental y el emocional, y el médico muchas veces pues también
no es que lo descuide, es que lo desconoce. Desconoce entonces, y están desbordados también muchas eso veces. se desconoce, se desborda, y cuando en el cuidado físico ya no se puede hacer más, se desahucia a un paciente, ya no puedo hacer por tu cuerpo, ya no puedo hacer nada más, pero se puede hacer algo por ayudar Sí. emocionalmente o espiritualmente. Bueno, pues ella había empezado a dar este consuelo, porque es verdad, es un consuelo emocional y espiritual a las personas que estaban en este tránsito de morir, ¿no? Y con gran parte de, no digo de desaprobación, pero sí de indiferencia por el desconocimiento y la ignorancia que muchas veces la clase médica tenemos, cada vez menos. Total, que ella daba seminarios en el hospital, y llegó un momento en que, bueno, pues los mismos compañeros pues desacreditaban o desprestigiaban la labor que ella estaba haciendo, pues por desconocimiento o por simplemente porque pensaban que era una tontería, que una vez que el cuerpo fallecía, pues ya está. Y ella estaba pues en este momento de decir, mira, lo dejo todo, porque estar nadando contra corriente pues no puede ser. No, gran esfuerzo. Estuvo a punto, en la rueda de la vida lo cuenta. Rueda. Bueno, aparte, comentarle, yo creo que en el programa ya le hemos dicho que ella quería ser pediatra. Fue que psiquiatra, porque su marido sacó la especialidad de cardiología, y ella, por no irse a otro lugar, se quedó haciendo psiquiatría en Nueva York. Yo creo que en la rueda de la vida te lo explica, que realmente la vida es una rueda. Perdona, Lola, pero es que tenía que hacer el comentario. Es verdad, porque es que tiene una vida tan interesante, y ella lo cuenta también en la rueda de la vida. Bueno, a lo que iba. Entonces ella estaba en el hospital, daba sus seminarios por la tarde a los residentes y a los médicos jóvenes, porque ya digo que los médicos un poco más de experiencia, más mayores, no asistían a estos seminarios, y de cómo ayudar al bien morir. Y en fin, en ese momento pues ella quería tirar la toalla, dedicarse exclusivamente a lo suyo, y se iba para su despacho después de un seminario de estos un poco deprimente, con críticas gordas. Se fue para su despacho. Vosotros sabéis la anécdota, ¿no? Entonces, sí. Pero cuéntala, porque muchos oyentes no han leído el libro, saben, claro. ¿no? Porque esto claro, y esto es el primer caso de escrito, por escrito, documentado entre comillas, de un fantasma de hospital. Entonces, bueno, ella en la puerta de su despacho se encuentra a una señora a la que había ayudado a morir meses antes. Entonces ella se queda pues bastante asombrada, y quien ha visto un fantasma o ha visto una aparición, quien nos está escuchando y ha visto una aparición, un fantasma, lo sabe. Primero te asombra, pero no caes en el pánico. Es una cosa muy curiosa. Sabes que lo que estás viendo es una aparición, es un fantasma, y estás en la emoción del asombro, ¿no? Pero tampoco caes en ese pánico de decir, salgo de aquí corriendo, huyendo, No. Entonces ella se acercó, se iba acercando y la iba reconociendo, ¿no? No salía de su asombro. De hecho, abrió la puerta, la saludó. La señora la saludó a ella habló con la paciente fallecida, le preguntó si era la paciente, y la paciente le dijo que efectivamente era ella, pero que quería hablar en privado, y la pasó al despacho, y en el despacho esta paciente fallecida le dijo que ella estaba allí para decirle que no abandonase la tarea que estaba emprendiendo, que iba a hacer una gran labor, que iba a hacer en su vida, iba a ayudar muchísimo, claro, que se le iba a recordar en varias generaciones después, y que no podía tirar la toalla. Y estaba en un momento muy delicado en donde ella quería terminar con la labor que había emprendido, y ella estaba allí para decirle que no. Entonces Elizabeth Kübler-Ross dijo, bueno, pues si tú realmente eres una aparición, eres un fantasma, eres la que ha fallecido y ahora mismo estás aquí para darme un mensaje, pues escríbeme algo en un papel. Ella, sí, escríbeme algo. Sí. Claro, entonces le dio un papel para que esa aparición, ese fantasma, escribiera, y le escribió
le dejó escrito en un papel, no me acuerdo ahora qué frase o qué cosa, o era su firma o algo así, y esa señora se marchó, le hizo recapacitar a la doctora Kübler-Ross sobre el rumbo que iba a coger su carrera profesional y continuó con lo que estaba haciendo, y efectivamente fue una gran pionera. Desgraciadamente, ese papel que ella había guardado celosamente junto con otras muchas pruebas que había ido recopilando a lo largo de su vida, fue quemado en un gran incendio su vivienda. Sí. Le quemaron la casa, le quemaron la casa porque ella había hecho un hospital pequeño para niños afectados por el SIDA en un pueblecito donde ella vivía, y en uno de sus viajes ella quería establecer allí el hospital, y en uno de los viajes los vecinos aprovecharon porque no querían tener cerca a pacientes del SIDA. Eso lo cuenta todo ella en su libro, y le prendieron fuego a la casa, llevándose por delante todas las pruebas que ella había recopilado. Las veces que esa mujer se levantó en la vida, mira, el otro día precisamente, y sobre levantarse en la vida, decía que había, escuchando un programa hablando de Japón, decía que había un refrán, un dicho japonés muy parecido al de Confucio, que si te caes 7 veces te tienes que levantar 8. Yo creo que quizás sea un dicho, y yo creo que Elizabeth Kübler-Ross es una persona que en esa rueda de la vida, en ese libro, nos demuestra no que se levantó 8, que se levantó muchísimas más, hasta pasar a ser, yo creo que una de las más reputadas personas e investigadoras, y que yo creo que, y sobre todo respetada. Realmente, curiosamente, y aquellos que la conocen dicen que tenía muchísima fuerza. Sí. Sí. Y tuvo mala suerte, porque hasta en la publicación de los libros se le adelantó Raymond Moody, se le adelantó Raymond Moody y se llevó la gloria, porque ella llevaba ya algunos años investigando eso y tenía recopilados muchos casos. Yo no quería tocar el tema, pero eso dicen, Luis. Dicen que el libro Vida después de la vida lo aceleraron la salida, porque Elizabeth Kübler-Ross, La muerte, un nuevo amanecer, había adelantado, y otros libros que tenía preparado había ya prácticamente sacado. Yo Raymond Moody cada verano en Montreal, se lo voy a preguntar el verano que viene. Claro. Hombre, la respuesta me imagino que de Moody, pues él no, incluso a lo mejor ni lo sabe, porque muchas veces, ni lo sabe, pero es un hombre muy cercano, pero sí conozco, no, siempre está la mujer que dice lo que no dice, pero sí conozco casos de es un hombre muy cercano, muy sencillo, muy amoroso. Sí que lo es. A mí me sorprendió cuando pude hablar con él, pues bueno, pues como el que está hablando de un colega con otro, de que nos conocemos toda la vida. Pero a mí lo que quería comentaros, tengo la constancia de que ha habido libros, y puedo dar nombre y apellido, que ciertas editoriales han sacado, incluso, fíjate, la persona que sacaba el libro era menos conocida, pero han sacado uno de sus pesos pesados y le han mandado que acabase un libro por encargo y que lo sacase con tiempo de sobra. En el momento es como ya te entiendo. Y hablando del tema, tú tienes ahora un nuevo libro también, ¿no, Miguel Bueno, Ángel? sí, dentro de poquito saldrá un nuevo libro, Milagros Médicos, que ya hablaremos, esperemos, haremos un programa especial sobre los milagros. Yo creo que más de uno y más de dos que estamos aquí hemos visto cosas inexplicadas, milagros médicos, llámalas como quieras, pero yo creo que sí. Hoy estamos con el tema de apariciones en hospitales. Hemos hablado de apariciones benignas, pero también hay apariciones eso malignas. Iba a decir, hemos hablado solamente de la parte de la mujer de negro, pero y esas apariciones malignas, yo recuerdo un caso de un paciente en la habitación 441 del hospital,
donde el paciente... Sí, no lo digo... De Carlos Haya, daba susto. Ya recién entrado de residente. Con eso lo digo. Pues ahí todo. no veis, acabas de cargarte la habitación. No, ya no, ya creo que hoy por hoy ya La verdad que si yo no lo conozco mejor. No, pero creo que hoy por hoy el otorrino lo han desplazado, han dejado la mitad, creo que han hecho unos cambios, unos cambalaches allí, por lo cual la energía se habrá difuminado. Como digo, esta persona veía seres demoníacos, seres terribles, seres que él decía que lo iban a llevar al infierno. A mí me recuerda un libro de Rowling que se llama la subida al infierno y bajada al mismo. Son 200 casos que recoge de experiencias cercanas a la muerte negativa, en este caso Rowling, pero este hombre hablaba de verdaderas presencias negativas. No estamos hablando, y no era una persona pues que ni tuviese un delirium tremens de los alcohólicos, que ven bichos, que eso es impresionante la primera vez que lo ves, ni personas con EPOC, con problemas pulmonares, que también ven verdaderas tragedias a las 3, a las 4 de la mañana, que también es impresionante la primera vez que lo ve. Este hombre no, por su patología no había causa que justificase la visión de esos seres, y llamaba a las 3, a las 4 de la mañana para que le pusiésemos algún calmante, algún sedante más bien, para que no lo viese. ¿Por qué estos seres negativos? ¿Qué opinión tenéis? No sé, yo nunca he tenido ninguna... Bueno, he tenido 2 casos así un poquito más duros, pero no los definiría como negativos. Y sí he tenido casos que me han contado que han tenido a su vez experiencias con espíritus negativos, pero muchas veces eran personas pues que no estaban bien psicológicamente. Y no tengo yo personalmente en mi vida y en mi entorno nadie que haya atestiguado y que se pueda realmente tener en cuenta como fiable, vamos a decir, una experiencia así. Yo no sé si los demás qué opináis o queréis decir algo, pero yo no es que no he tenido una vez que me atravesó un espíritu y otra vez que tuve un espíritu que bueno, no era muy agradable, pero como objetivo final... Yo después os cuento un caso de un anestesista completamente escéptico, yo creo que estuve 3 o 4 años detrás de él, y al final, a despacho cerrado, en la primera planta, en el despacho de anestesia, con la puerta cerrada, me contó la historia. Pero me gustaría escuchar, por supuesto, tu opinión, Miquel, y la de Lola y la de Luis. Sí. Pero contaré esta historia que a mí me dejó alucinado. Pues cuéntala, Miguel Ángel. No, venga. Quien tiene este tipo de experiencias, como tú bien dices, claro. Están aterrorizados y no quieren contarlas porque primero lo recuerdan otra vez y reviven otra vez la historia. Parece que cuando la cuentas llamas, entre comillas, al espíritu y se te puede volver a aparecer. Mira, esta es la persona... tiene que ver con la sugestión también. Yo era en aquella época asesor de un programa de misterio, un sector científico, me preguntaban pues cosas y de vez en cuando participaba en algunas tertulias, alguna entrevista. Evidentemente mi tiempo no me dejaba pues para hacer el programa, pero sí conocía a este anestesista. Cada vez que nos tocaba, porque para dormir pues se lo decía: mira, por favor, anda, cuéntanos o cuéntame que lo que esto, no, ya otro día. Y una de las veces lo cogí y le dije: mira, fulanito, que curiosamente me lo encontré casi a 800 kilómetros de aquí, en un sitio, pero eso fue una serendipia. Como digo, me lo cogí del pijama y digo: anda, vámonos, le eché el hombro, la mano por encima, en un intermedio, vámonos, y me lo cuenta. Dice: sí, venga, vamos al despacho. No había nadie en el despacho de anestesia, eso estamos hablando primera planta del hospital Carlos Haya de Málaga, que no sé cómo se llama ahora,
porque es que, como le cambian los nombres, ya no sé si es complejo universitario, hospital regional o hospital Benito Pérez Galdós de la ciudad de Málaga, porque le iban a cambiar también el nombre hace unos años. La verdad es que el que está en la avenida Carlos Haya, sin número, para que los que vivan aquí en Málaga y los que no vivan de esto, ya digo que les pueden cambiar. Como digo, y ya para hablar seriamente, este hombre empieza a contarme una historia, que él está de guardia, en Carlos Haya eran 3 anestesistas los de guardia, y le llega un paciente con un problema pulmonar importante. Entonces tiene que utilizar lo que se llama un tubo en Y, es un tubo selectivo, que el pulmón se divide en 2 partes, uno para el pulmón izquierdo y otro para el pulmón derecho. Entonces ese tipo de tubo en Y o tubo en T, lo que hace es que uno de los pulmones lo sella y el otro pulmón el que ventila. Entonces pueden jugar ventilando un pulmón o ventilando otro o ventilando los dos. Entonces, claro, no son tubos o tubos de intubación que tengan frecuentemente. Estamos hablando de las 2, las 3, las 4 de la mañana. Cuando llega una cirugía complicada, normalmente 2 o 3 anestesistas suelen estar a pie del enfermo. Entonces este hombre, pues claro, la urgencia, y estoy hablando ya hace muchos años, porque la urgencia estaba en la primera planta, que era antes el hospital, o ahora es los quirófanos, uno de los quirófanos habituales. En la tercera planta estaban los quirófanos más habituales, los de por la mañana, o los que se hacían cirugías por la tarde, pero nada de urgencia. Y ahora han pasado todo lo de la primera planta, la han pasado a la planta -1, por lo cual hoy ya no existe nada de eso. Como digo, este paciente, anestesista, decide pues que necesita el tubo, y que en vez de llamar a un celador, que a lo mejor le tarda mucho tiempo y que no va a saber qué tipo de tubo es y que no va a saber lo que es, pues el nicoroto y perezoso, son 2 plantas, pues decide subir. A esa hora no hay nadie, que en 3 minutos sube y baja. Entonces hay que decir que la distribución de los quirófanos es como una Y. En los ramales de la Y está en la parte izquierda los vestuarios, y en la derecha están los materiales fungibles, tubos de intubaciones, el líquido las bolsas de suero, la aguja, y en el centro se encontraría en el hueco central se encontrarían los distintos quirófanos. Pues él gira hacia la derecha, y dice que cuando él pues está andando unos metros, ve una figura al fondo, encapuchada, sin rostro, y dice que lo que más le llamó la atención y le aprendió más, le asustó más, es que no tenía pies. Se movía sin andar, como flotando. Bueno, este hombre dice que, y estoy diciendo que son lugares que a las 3 de la mañana tienen tubos fluorescentes y están perfectamente iluminados, que no estamos hablando a media iluminación como en las películas de miedo, no. En los hospitales hay que decir que la iluminación da igual que sea a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, la iluminación es la misma. Es siempre buena, ¿no? Este hombre dice que salió corriendo, y que en un principio, claro, ya subieron los celadores o quien fuese a recoger los tubos, pero que él puede dar fe y garantía de que lo que vio no era humano. Dice, mira, ese hombre, yo, y tengo constancia de 6 años, dice, no he tomado droga, no tomaba ninguna pastilla, tenía sueño suficiente, no había tomado ninguna medicación, no era una pareidolia ni una ilusión óptica, no era tampoco efecto de los vapores anestésicos, que hay veces que antiguamente utilizaba muchos vapores anestésicos, y sobre todo en los que anestesiaban niños, y en películas como Las normas de la Casa de la Sidra se puede ver el protagonista Michael Caine, que incluso fallece por ello, por los vapores, como digo. Dice, él afirmaba y reafirmaba que él lo había visto y que le había producido verdadero terror. Dice, y a mí lo que me impresionaba, decía, bueno, defínemelo, y él me lo definía como esa imagen que tenemos de la muerte pero sin la guadaña. Él me decía, es como la muerte pero sin la guadaña. Dice, y se iba hacia mí, dice, yo lo que me asusté es que se iba hacia mí, dice, y salí corriendo. Dice, yo no sé, pero él dice, no cogí en el ascensor, yo bajé corriendo la escalera, dice, y no sé en cuánto tiempo, pero a mí fueron segundos interminables. Por lo cual, ya digo que para mí esa persona totalmente
escéptica, si no es negacionista, os lo digo. Ya. Que Sí, pero claro, ha sido tomasino. Si lo ha visto, lo cree porque él lo ha visto y su ojo, él sabe lo que ha visto. Pero que realmente, como digo, le profirió terror y él dijo, vamos, y de hecho él decía que si alguna vez había que subir a por algún material, que él jamás subía ya no ese volvía material. más. O mandaba un celador o iba alguien del equipo de anestesia, pero que él se quedaba en el quirófano. Eso es real, ¿eh? El hombre, te digo que me costó muchos años contar esto. Evidentemente no voy a dar más pistas. En el hospital hay muchísimos anestesistas, por lo cual que cada uno piense el que sea, hombre o mujer, me da exactamente igual, pero que, como digo, tiene nombre y apellido y bueno, y la serendipia hicieron que a 800 kilómetros de Málaga me lo encontraste, me tocase en el hombro y me hiciese una foto. Serían las causalidades, aunque yo creo que más bien en este caso las casualidades. Las casualidades. Como sí, además, curiosamente recordamos... En Granada. Sí, pero Lola, fíjate, perdona, recordamos justamente, fíjate, las casualidades y recordamos el caso, digo, aquí no hay personas o seres que flotan, dice, nunca se sabe. Eso era un lugar, pero era un lugar de esto del Camino de Santiago, entonces pues un lugar pues ahí puede haber muy templarios y todo. Muy mágico, no voy a decir el lugar, son tampoco frecuencias, pero vamos, si era un santo que es domingo, digo que es un lugar donde hay un santo que es un domingo y que llevaba una calzada, a lo mejor los oyentes hilan un poquito el sitio. Lola, perdona. No, me estaba al hilo de lo que estabas diciendo, de casos que han podido recogerse. Es que me ha recordado lo de la mujer de negro. Y luego este hombre también encapuchado de negro, no es una mujer, pero es un encapuchado de negro. También ¿no? la misma silueta, ¿no? Eso no sabe muy bien a qué corresponde. Y me estaba recordando un caso que sí que se documentó y llegó a salir en el Ideal de Granada. Recuerdo haberlo leído en el Ideal de Granada. Y era una... implicaban a dos trabajadoras del hospital, a una enfermera y a una celadora. Entonces una chica había ido a visitar a una... entra al hospital a la hora de visitas y dice que quiere ir a visitar a una determinada habitación que está allí su madre. Entonces esta celadora llama por teléfono a la planta, porque no era la hora de visitas, era antes. Llama por teléfono a la planta y dice, pues mire usted, voy a ver si se puede subir o no. Y se pone a la enfermera. Y la enfermera le dice que, mira, está aquí la hija de la habitación número tal. Y la enfermera le dice, hombre, ¿cómo va a ser eso? Si la hija de la habitación número tal la tengo yo en la planta, que la he pasado a la sala de visitas porque están arreglando a la madre. Y dice la celadora, hombre, si la tengo yo delante. Dice, pues tiene que ser otra hija. Bueno, pues dile que suba. Le dice la enfermera, bueno, pues será otra hija, dile que suba. Y le dice la celadora, suba usted arriba, suba usted. Y coja usted el ascensor, que la están esperando allí arriba. Y la celadora sigue hablando con la enfermera y dice, mira, para arriba sube. Te lo digo que es una chica rubita, ojitos así, tal y cual. Y dice la enfermera, pues lo mismo que la que tengo yo aquí esperando hasta que arreglen a la madre, que la están arreglando la habitación. Y dice la celadora, pues para arriba va. Total, que la enfermera va a la habitación donde había dejado a la hija, y cuando abre la habitación, allí no hay nadie. Bueno, dice, mira, pues habrá ido a ver a la madre. Llega a la habitación de la madre y ya habían terminado de arreglarla y le dice, ¿ha venido aquí su hija? Entonces el marido de la señora que estaba enferma, el marido se levanta bastante, en fin, enfadado y le dice, oiga señorita, ¿esto es una broma? ¿O usted quiere hundir a mi mujer? ¿O esto de qué va? ¿Esto de qué va?
Y le dice ella, hombre, esto va de que aquí ha venido la hija de esta señora, imagino que su hija también, que la tengo esperando en una habitación hasta que terminaran de arreglarla y he ido, ahora no está. Y entonces el marido ya, la mujer se echó a llorar y el marido le dijo, mire usted, nosotros solamente teníamos una hija y murió hace 10 años, señora. Yo conocí el caso. Entonces, y la verdad que impresionante. impresionante. Salió en los medios de comunicación, tuvo muchísimo. Hombre, claro. Es que esto tuvo una gran difusión, gran difusión porque implicaba a 2 trabajadoras, a la celadora y a la enfermera, y las dos habían visto a la misma persona. Las dos habían visto a la misma persona. Esto ocurrió en Granada, ¿eh? Impresionante. Sí, eso ¿verdad? es que como el espíritu ha ido a ver a su madre, cómo se ha también querido dejar ver, ¿no? Eso iba a decirte, también querido dejar ver tanto por la persona que estaba abajo en recepción como por la enfermera. Y luego ir esta enfermera, pues la mujer absolutamente inocente, a hablar con la madre y decirle que su hija había ido a visitarla. A lo mejor ella hizo de mensajera, ¿no, Miquel? Esta enfermera hizo de mensajera, de decir, tu hija ha venido a verte, ¿no? De medium quizá, ¿no? De medium. Sí. Y luego la hija, pues eso, se ha querido presentar a su madre y quizá porque ellos no lo iban a poder ver los padres o quizá porque estaban demasiado sensibles a que ella se pudiera aparecer, eligió la hija otra manera de presentarse. Sí. Bueno, qué gran poder puede tener un espíritu, ¿no, Miquel? Muchísimo, sí. De hecho, por regla general, cuanto más tiempo haya pasado desde que han fallecido, más manejan el otro lado, más conocen el otro lado, más fácil es presentarse, aparecerse, comunicarse. A veces te encuentras personas que han fallecido hace poco, que tienen una presencia muy fuerte, comunican muy fuerte, pero por regla general es que, pues un poco como se describe en la película Ghost, que tengan que aprender el lenguaje, ¿no? Y que tarden o que mejoren con el tiempo. Yo muchas veces se han muerto hace poco o hace más tiempo por el tipo de comunicación, ¿no? Y también puede pasar que haya muerto muy, muy agotados física, emocional o mentalmente y que primero vayan a un lugar de descanso y entonces la comunicación pueda ser también más débil. Pero puedes saber por cuánto tiempo haya pasado en el otro lado, pues más o menos eso, ¿no? Que por cómo lo manejan, por cómo se representan y van aprendiendo también, desde luego, sí. Bueno, sí. yo no. Sí, Luis, cuenta. No, que a mí me impactó mucho un caso que creo que lo he referido también, que es el de la Vicky Umipeg, la ciega del profesor Kenneth Ring. Bueno, ese caso es curiosísimo porque, claro, todo esto que estamos contando puede pensar los oyentes que, bueno, pues que son alucinaciones, claro. Y entonces, este caso me impactó mucho porque elimina totalmente la posibilidad de alucinación. ¿Por qué? Porque era una ciega de nacimiento, la Vicky Umipeg, era una ciega de nacimiento que cuando tuvo 2 ECM, 2 experiencias extracorpóreas, que durante esas 2 experiencias, que lo recoge también la periodista Amado Martínez, era ciega, no veía ni luz, como han demostrado luego varios investigadores, entre ellos uno de Australia, un profesor de psicología de Australia, que estuvo estudiando que ningún ciego de nacimiento podía imaginar, crear imágenes, no soñaba nada de imágenes, soñaba olores o tacto o lo que sea. Y entonces esta ciega, durante la experiencia extracorpórea de la experiencia cercana a la muerte, porque sufrió un accidente aparatoso de coche muy grave, y resulta que vio toda su resucitación. Pero lo más interesante es que vio al espíritu de sus 2 profesores, a 2 compañeras que también eran ciegas y además un poco anormales, que eran un poco retrasadas, y a su abuela. Y las 2 compañeras las vio, como estábamos comentando antes, en la edad ideal, preciosas de vestido, estupendas. A los profesores igual. Bueno, y les describió totalmente
que luego se comprobó por fotografías, porque claro, todas estas personas eran conocidísimas, todas tenían fotos familiares y todo. Entonces se demostró que eran exactamente igual como las describía ella, ¿eh? Y es lo único. Esta mujer después luego tuvo otra ECM y después de esa ECM lo único que recuerda de toda su vida es esas dos situaciones, o sea que él solo vio cuando estaba muerta clínicamente, y la única recuerdo visual que tiene, los únicos recuerdos visuales son esos de sus dos resucitaciones y de la visión de sus dos profesores, que eran un matrimonio, sus dos compañeras y su abuela materna. Pero claro, este caso es impresionante porque no es que viera fantasmas, no es que alucinara nada, es que eso solo lo pudo ver fuera de su cuerpo, y demuestra que esos fantasmas, esos espíritus existen, porque claro, si los vio ella, que es una invidente imposible de ver, que no tenía centro visual cerebral, que los ojos eran atróficos, que no tenía ojos, tampoco tenía nervio óptico, o sea que era imposible que viera nada, y lo vio todo. Entonces, esto es un caso a mí me impresionó mucho de cómo se demuestra que los moribundos o los que tienen experiencias cercanas a la muerte no es que sueñen o alucinen, sino que verdaderamente ven. Y además todos los que han sufrido las experiencias cercanas a la muerte y han tenido una experiencia extracorpórea saben, y además tenemos compañeros médicos, por supuesto que Miguel Ángel, pero es que tenemos muchísimos médicos, el catedrático de anatomía de aquí de Málaga, el de Valencia, son gente que sabe perfectamente lo que es que son profesionales, que estamos hablando de profesionales, y están totalmente convencidos, Miguel Ángel lo sabe mejor que yo, están totalmente convencidos de que eso no es nada de alucinación, nada de sueño, nada de ideas, es una vivencia absoluta. Y claro, si además vemos a los espíritus de nuestros familiares o nuestros amigos o profesores fallecidos, entonces es que es una demostración fehaciente, completamente imposible de ser otra cosa. O sea que es lo que digo yo muchas veces cuando comentamos que lo imposible para el 1,5 kilos de sesos, que el 1,5 kilos de sesos que tenemos no puede hacer ciertas cosas como es esa, como la de ver con una ceguera de nacimiento, que es imposible cualquier visión. Y además lo curioso es, como dije antes, de los que han investigado a los ciegos natos, que es que no pueden formar imágenes de ningún tipo. No solo no pueden ver, sino que ni pueden soñar, ni pueden imaginar, nada. Y entonces, claro, esos cuando están muertos clínicamente y ven desde fuera, no pueden ver con sus ojos y su cerebro. Está clarísimo, no lo tienen. Es que no tienen ojos ni cerebro visual. Entonces, si todo lo que vean lo ven desde otro sitio, y otro sitio es fuera del cerebro. Bueno, yo no quiero ser el que eche el jarro de agua fría, pero llevamos 1 hora y 10 minutos, nos hemos pasado ya 10 minutos del programa, pero por lo cual tampoco me gustaría dejar el programa sin que dijésemos cada uno nuestras conclusiones. Entonces, si queréis, empezamos por Lola. Conclusiones del programa, por favor. Bueno, pues yo diría que en los hospitales son unos centros en donde las apariciones fantasmagóricas o las apariciones o los espectros es posible que se den. Incluso las personas un poquito más sensibles, cuando entran en un hospital, pueden sentir esa densidad energética que da el sufrimiento, que da, en fin, uno puede sentir que en un hospital ahí se mueve algo. Hay algo que se está moviendo. Son los sitios típicos de tránsito hoy en día entre lo que es la vida y la muerte. Eso es indudable. Cada uno puede elegir dónde quiere morir, pero al final la mayor parte de las veces es en un hospital donde realizamos el tránsito. Y 2 cosas fundamentales. Una vez que realicemos el tránsito, primero, saber que hemos muerto, importante. Y segundo, una vez que sabemos que hemos muerto, si tenemos cosas pendientes en la tierra, si pensamos que hemos hecho algo que no está del todo bien, si tenemos remordimiento, dejarlo pasar, soltarlo, aceptar que uno ha muerto
y pasar a otro nivel, pasar a la luz, soltar esa carga, saber que uno ha muerto y aceptar que uno ha muerto y que lo que ha hecho está hecho y lo que no se ha hecho, bueno, pues ya la historia también irá haciendo las cosas. ¿No es así, Miquel? Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo y eso, ¿no? Hoy en día hablabas del sitio de tránsito, es como si los hospitales fueran o crearan, con toda la impregnación que se genera, con todas las experiencias que se generan ahí, como una puerta interdimensional. Yo sí que diría eso, que no se asusten, que pueden ser espíritus que pasan por ahí sin más, que esos espíritus no tienen la intención de hacernos daño, que además no tienen la capacidad de podernos hacer daño, que la mente crea lo que cree. Es decir, aquello que se cree como un verdadero, la mente lo puede generar. Somos muy moldeables en ese aspecto, ¿no? Pero yo les pediría que hablen con el enfermo, que cuando alguien está hospitalizado, cuando alguien está cerca de los últimos días, que le digan, que le expliquen, que le hagan saber qué es lo que le está ocurriendo, que le hablen del más allá, que le pregunten si están viendo a alguien, que le digan que es correcto ver a alguien y que es adecuado y que no pasa nada, y que les hablen del más allá y de lo que van a encontrar después, de quién puede estar esperándoles y sobre todo que les expliquen qué es lo que les está ocurriendo, porque eso va a hacer que la transición sea mejor, más fácil y de más calidad. Luis. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, me parecen unas conclusiones fantásticas y como no tengo mejoría para esas conclusiones, quiero solamente hacer resaltar un hecho, que estamos hablando, profesionales de la medicina, de espíritus en los hospitales, fantasmas o como queramos llamarlo, y parece, quizá a alguno le parezca como una cosa extraña, pero yo les puedo decir a los oyentes que estamos asistiendo a un cambio total de paradigma. O sea, la medicina dentro de poco va a tener que admitir que no somos un cuerpo, sino que somos un cuerpo pero con un alma. Como ya dijo la Comisión Bioética de Estados Unidos en el 2006, nada menos, dijo que la Comisión Bioética de Estados Unidos, que estaba formada por científicos de todas las ramas relacionadas con la neuro y con la medicina, hizo la conclusión de que éramos un cuerpo con espíritu o un espíritu en un cuerpo. O sea que admitió que el espíritu o el alma, como queramos llamarlo, es una cosa científica y desde luego lo que sí que es imposible que el cerebro esté soñando, imaginando, alucinando con espíritus. No, es imposible. Lo que estamos haciendo con los espíritus y lo que estamos relacionándonos y lo que nos convertimos, eso es verdadero, eso es totalmente la realidad. Lo demás los científicos tienen que empezar a investigar en ese sentido, ya lo están haciendo muchos, no se puede decir que todos los científicos estén haciendo el idiota, sino que muchísimos están investigando en esa rama, muchísimos. Pero hay otros que están todavía empecinados en buscarle 3 pies al gato o en buscarle 3 pies al cerebro. El cerebro tiene 4 y de ahí no pasa. El cerebro es lo que es y puede lo que puede. Y lo demás es fuera del cerebro, es otro nivel, otra dimensión que está demostrada ya científicamente, sobre todo por los americanos que hemos citado muchas veces y los holandeses, que son quizá los más involucrados en el tema. Y lo que tenemos que hacer es que los médicos tenemos que hablar y los científicos tenemos que hablar ya de lo que se ha descubierto, de lo que está demostrado y sin miedo ninguno, porque esto es pura realidad. Yo diría, en este caso, como dicen en Galicia, si las mega a ver las ailas, las apariciones a ver las ailas. Otra cosa es ya ponerle el título y qué es lo que ocurre, y ya digo, no son ni ilusiones, ni alucinaciones, ni imaginaciones, no. Son muy reales y que realmente están ahí. No hemos pasado, son 1 minuto, 1 hora, casi 17 minutos. Yo quiero daros las gracias.
Lola, Miquel, Luis, Miquel, Lola, de verdad por este programa y la verdad, estamos muy a gusto, yo creo, los 3 o los 4 aquí hablando, pero el tiempo que el que manda en todos los programas, pues en algún momento hay que cortar y así, muchas emisoras que nos emiten no lo piden. Muchísimas gracias a los 3 y bueno, tenía por ahí un correo, pero ya lo leeremos en la próxima, exactamente, la próxima vez. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a los oyentes por seguirnos. Muchas gracias. Un abrazo. Saludo, un beso. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias. Bienvenida, bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.